Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida al 9º Torneo Nacional de Debates de Santo Tomás 2022. Saludamos a todos los participantes y autoridades presentes. Primero vamos a dar las palabras a la rectora del IPE y del CFT de la sede Punta Arenas, Valesca Acevedo Gaete. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos y a todas los que están presentes, ya desearles el mayor de los éxitos. Participar de este tipo de actividades forma parte de nuestra experiencia transformadora que tenemos hacia los estudiantes, así es que el mayor de los éxitos a todos. Aquí lo importante es participar y sacar el mejor provecho de estas actividades. Un saludo especial a los capitanes de los equipos, de los dos equipos que están hoy día participando, y a nuestros jueces también que nos están apoyando en todo este proceso. Así que muchas felicidades, que les vaya muy bien y éxito a todos. Muy bien. Entonces, con esto vamos a dar el inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿las políticas educativas diseñadas por el Estado han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud? Repito, ¿las políticas educativas diseñadas por el Estado han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Osorno, que es el equipo que defiende a la postura afirmativa, y el equipo de Punta Arenas, que es el equipo que defiende la postura negativa. Postura afirmativa del equipo de sede de Osorno se encuentra conformado por Camila Maquehue Martínez, Carla Cona Pérez, Maximiliano Arriagada Díaz, Isabel Bejar Lillo, Priscila Astorga Molina y Mauricio La Voz Bustamante, quien es el capitán del equipo. En la postura negativa del equipo de Punta Arenas se encuentra conformado por María Bilbao Alvarado, Rosario Morillo Gómez, Víctor Sánchez Inostroza, Lorenzo Olivaría Aguilar, Marión Andrade Mel y Alejandra Alvaradejo Ojeda, quien es capitana del equipo de Punta Arenas. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por César Ríos, quien es director de capacitación de Punta Arenas, Marcelo Pater, quien es el director de formación e identidad del IP y CFT de Santo Tomás Valdivia, Patricia Sánchez, directora de formación e identidad de la sede de Puerto Montt, también del IP y del CFT. Las instrucciones del formato del debate son los siguientes. Cada uno de los equipos debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir una interpelación del equipo contrario dentro de los primeros 3 minutos de su exposición. Antes de formular la pregunta, se deberá solicitar la palabra al moderador a través del alza de manos hasta 10 segundos antes de cumplir el minuto 3. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Les corresponde el turno al alumno 1A, para el cual tiene 4 minutos. Puede comenzar ahora. Tres décadas han pasado desde que en 1981 se registró el primer caso en el mundo de un paciente diagnosticado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y que 2 años después llegó a Chile. Al respecto, la Academia del Departamento de Salud, Comunidad y Sectores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, Rosalba Orellana, sostiene que pese a 20 años de la presencia de la enfermedad,
sigue habiendo confusión entre VIH. La alumna está muteada. Tenemos Exactamente. problemas con respecto al audio de la alumna. Por favor, si puede tratar desde otro computador, gracias. ¿Comenzamos de nuevo entonces? Sí, por favor, desde el computador de Maximiliano, si es posible, Ok. porque Si es que ahí... el jurado no tiene inconveniente respecto a ello, podemos comenzar de nuevo. No creo que Quizá tengamos retrotransmisión. y por lo menos no. Comenzamos de nuevo, entonces lo ¿Nos pueden vamos a ocupar de acá. confirmar? Correcto. No sé, ustedes nos dicen. ¿Me pueden confirmar el capitán del equipo de Osorno si es que la alumna 1A se encuentra lista? ¿Está lista? Ok. Entonces, nuevamente, a continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para el cual tiene 4 minutos desde ahora. Puede comenzar. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Perfecto. Ya, ahora sí. Muy buenos días, estimada bancada en contra, capitanes de los equipos, jurados moderadores y todos quienes han hecho el esfuerzo de poder estar una vez más en estas instancias. Mi nombre es Camila Maquehue, estudiante de kinesiología. 3 décadas han pasado desde que en 1981 el primer caso en el mundo de un paciente diagnosticado con el virus de VIH, inmunodeficiencia humana, al respecto, la Academia del Departamento de Salud, Comunidad, Gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, Ronaldo Orellana sostiene que, pese a los 30 años de la presencia de la enfermedad, sigue habiendo una confusión entre VIH y SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana es un estado asintomático, con el que puede vivir la persona muchos años antes que se exprese en el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chile, la epidemia del VIH responde a parámetros que lo vinculan con una epidemia concentrada. Las políticas educativas diseñadas por el Estado han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud, para poder argumentar que esta bancada está a favor de la política educativa estatales, han sido suficientes para que la juventud tome conciencia del VIH. Nos basaremos en datos referenciados de organizaciones internacionales y nacionales, informes elaborados por comités de expertos que con métodos cualitativos y cuantitativos, junto con organizaciones sociales de base, revisaremos políticas educativas y las situaciones epidemiológicas de VIH y SIDA. Estos fueron en 3 periodos, entre 1990 y el 2018, llegando a datos y situaciones muy concluyentes en la hoja de ruta, enfocándonos en el sentido de este debate, la juventud. Para poder adentrarnos a la problemática que nos convoca hoy, dejar en claro los conceptos que estarán dando cuerpo a este debate. Para ONU-SIDA, el VIH es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario humano, el cual deteriora la funcionalidad del individuo. Este se entiende por conciencia, el darse cuenta del yo, en realidad reflexionar, pensar y sensibilizar. Políticas educativas estatales son todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima. Por lo tanto, las políticas educativas diseñadas por el Estado han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud. Nuestra bancada está a favor de esta premisa, de que la juventud se genere conciencia con las distintas campañas en estos años, ya que si
tomo de conciencia implica estar alerta, implica sensibilizar, implica la percepción del riesgo. Las campañas han sido suficientes. Otra cosa es enfrentar la población y la congruencia de tener los conocimientos preventivos necesarios para generar conciencia y no utilizarlos de manera efectiva frente al riesgo de contraer el VIH por la vía sexual, puesto que finalmente la pregunta nos ataca a disminuir la transmisión y la mortalidad asociada al VIH, a otros agentes de infección por transmisión sexual, sino que más bien a generar alerta social de esta pandemia, lo cual largamente ha quedado demostrado en los resultados de estos 30 años. Muchas gracias, querida bancada en contra. Está muteada. Perdón, ahí sí. Muchas gracias entonces a la alumna que presentó al equipo de Osorno. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para el cual tiene también 4 minutos. Puede comenzar desde ya. Buenos días a todos los presentes. Saludo cordialmente al jurado. Mi nombre es María Bilbao y represento la sede de Punta Arenas. De la ignorancia hemos pasado a saber casi todo. Del pánico y los grupos de riesgo hemos avanzado hacia cierta calma, pero hoy nos encontramos con conductas de riesgo. Podemos afirmar que hay mucha gente que sabe respecto al VIH y casi todos están convencidos de la necesidad de prevención, pero luego, cuando llega el caso, no sabemos cómo prevenir. ¿Qué es lo que está pasando? A partir de esto, nuestra posición en contra dará cuenta de que las actuales políticas educativas implementadas no contribuyen a generar conciencia del VIH en la juventud. Aun cuando en el año 2017 se promulgó la ley 20.987, que garantiza la autonomía del acceso a examen de detección de VIH en los jóvenes entre 15 y 18 años, persiste como principal factor de riesgo contraer las IST, enfermedades de transmisión sexual, por falta de información adecuada sobre los métodos de prevención de prácticas sexuales de riesgo, relacionados normalmente con un mayor número de parejas sexuales y el uso no correcto del preservativo, el consumo de alcohol y drogas, entre otros. Si bien es cierto, la población hoy en día tiene un amplio acceso y mayor información hacia las enfermedades de transmisión sexual, existe un gran desconocimiento sobre las vías de transmisión de las enfermedades y las prácticas sexuales riesgosas. Esto obedece a las insuficiencias de los actuales programas educativos de educación sexual. Se debe contemplar que nuestro país debe reformular y trabajar en torno a la educación integral, de calidad, que incluye una educación sobre los derechos humanos, sexualidad humana, igualdad de género, pubertad, relaciones sexuales y salud reproductiva. Es esencial que los jóvenes sean capaces de protegerse de un embarazo no deseado, del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, así como promover los valores de tolerancia, respeto mutuo y no violencia en las relaciones. De ese modo garantizar la transición a la edad adulta. Por otro lado, el VIH constituye también un serio problema social debido a la discriminación que existe hacia quienes viven con VIH. Los prejuicios y la desinformación han formado un estigma en diversos contextos, derivando muchas veces en violación a los derechos humanos para quienes viven con VIH, despidos laborales, negar la educación, discriminación al momento de la atención de salud, etc. Es un deber ético de la sociedad civil preocuparse del seguimiento de las políticas públicas, particularmente de las políticas relacionadas con temas sensibles y delicados como es el VIH-Sida. Ser consciente de la realidad del VIH es conocer cómo se transmite, cómo significa ser portador, portadora del virus y qué se debe hacer en esos casos. También significa que debemos mirar de frente a la realidad, sin ninguna duda permitirnos hablar
sobre el tema. Muchas gracias. Agradecemos a la alumna que realizó su presentación. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, quien defiende la postura a favor. Igual tiene 4 minutos, desde ahora puede comenzar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Cona Pérez, estudiante de psicología. Bueno, campañas de prevención de VIH-Sida masivas marcan hitos comunicacionales y dejan una importante huella en la memoria de la ciudadanía, siendo sus grandes objetivos el apoyo a la gestión del riesgo individual y el colectivo ante el VIH, la mantención de la alerta social y la percepción del riesgo y, por supuesto, la contribución a la disminución de la vulnerabilidad a las personas. Bueno, a nivel internacional se ha demostrado que la entrega de información aumenta el nivel de conciencia en términos de los posibles riesgos que pudiese asumir una persona, lo cual a su vez aumenta la percepción de vulnerabilidad. Esto se transforma en la variable crítica que gatilla que los sujetos comiencen a tener conductas preventivas. Esta última aseveración nace del modelo de creencias de salud, que, sumado a lo propuesto por Bandura, dan forma a un potencial cambio de conducta. Revisiones exhaustivas de la literatura han demostrado que la entrega de un mensaje unitario no es suficiente. Prevención efectiva requiere la entrega de diferentes alternativas concretas frente a las que los individuos y parejas puedan escoger. No podemos olvidar que el VIH se transmite en Chile en un 90% de los casos por relaciones sexuales. Por ende, un enfoque simplista no resulta para enfrentar situaciones de complejidad tan vastas como la naturaleza humana, en la época de la juventud. Para que la información permita que los individuos participen activamente en su cuidado, se requiere del empoderamiento de estos últimos y la incorporación de otros elementos como consejería efectiva, con buen control de calidad, fácil acceso al test VIH, buen entrenamiento de los trabajadores de salud y profesores en el tema, entre otros. De esta forma, una intervención efectiva en VIH que busque acepto la pregunta. Hola, muy buenas. Es una duda concreta. De momento, ¿podrían señalar cuáles son las políticas educativas que defiendan? Gracias. Bueno, las políticas, desde primera parte, gracias por la pregunta, se han hecho campañas desde 1990 hasta el 2018, rotundamente en temas de encuestas, para ver el alcance de todo el tema en relación a qué conciencia hay en el tema del VIH. Eso, muchas gracias. Bueno, prosigo. De esta forma, una intervención efectiva en el VIH que busque el cambio conductual, dicen los expertos, deben incluir la entrega de información con la consecuencia, verificación de la comprensión de la misma, aumentando con ello el nivel de conocimiento en torno a conductas de riesgo que pudiesen originar un posible contagio de VIH. La información debe, además, acompañarse de la entrega y ejercicio de herramientas efectivas de prevención. Un ejemplo de esto es la utilización de una consejería de calidad, que no solo esté disponible frente a la realización de un test de pesquisa. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos desde ahora, puede comenzar. Buenos días. Quisiera iniciar saludándolos a todos los presentes. Vengo a reforzar lo planteado por mi compañera de bancada.
No se trata solo de transmitir el VIH-Sida, es algo que puede afectar a cualquier persona. Quisiéramos que quedara claro que ya estamos todos afectados. Habrá quien tenga el virus en su cuerpo y habrá quien no. Todas estas problemáticas forman parte de la sociedad y no todos somos parte de la sociedad. Actualmente, el mayor país de contagio de VIH en Latinoamérica somos nosotros. Desde el punto porcentual de jóvenes entre 15 y 29 años, son los más diagnosticados. Nos preocupa altamente la falta de testeo. La estimación en Chile ha aumentado en un 63% en nuevos casos por año. La falta de educación con respecto a esta transmisión es, por no decir menos, casi inexistente. A tal nivel que aunque hay prejuicios, hay prejuicios en tener amistad con una persona diagnosticada, con una persona que sea portadora. A estas alturas parece un poco injusto, por no decir otra cosa. Trabajamos en prevención, pero no solo debemos trabajar en la prevención del VIH, debemos trabajar en la prevención de los prejuicios, en la estigmatización de determinados colectivos, el rechazo a las personas portadoras. Como es evidente, las vías de transmisión de VIH son las mismas en todas las personas, pero no quisiéramos olvidar que hoy por hoy las cosas no siempre son iguales. Por ejemplo, las personas que venimos de otros países, de otras culturas, podemos traer tradiciones, formas distintas de pensar, lo que también deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar en políticas educativas de prevención de VIH. Tan importante es que nos entiendan como que nosotros les entendamos. Y esto no es solo una cuestión de lenguaje, estamos hablando de generar conciencia en nuestros jóvenes. Aunque todas las infecciones de transmisión sexual, inclusive el VIH, se pueden prevenir, pero diagnosticar y tratar, las encuestas muestran que aún existe un alto desconocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual en general. Contraparte, acepto su pregunta. Y tu cámara. No sé. Okay. De acuerdo a los antecedentes argumentados, presentados por su bancada, es necesario preguntar si entendemos conciencia por estar alerta y reflexionar sobre alguna situación. ¿Cree usted que la conciencia es parte de la educación previa o es parte de la misma naturaleza humana? Muchas gracias por su pregunta. Justamente nosotros hablamos de conciencias con datos, con estadísticas. A eso nos referimos. Quisiera recalcar que el 97% de los jóvenes encuestados declara estar de acuerdo con esta afirmación. Me gustaría que me hicieran o me hubieran hecho campañas sobre la prevención del VIH en mis lugares de estudio. Y también debería recalcar, según los datos de encuestas nacionales de juventud, los jóvenes que usaron en su última relación sexual condón lo hicieron principalmente por la prevención de embarazo. Estoy hablando de un 87%. La protección para las enfermedades queda en segundo plano. Estamos hablando de que están perdiéndole el miedo a contagiarse. ¿De qué se trata esto? Se trata de que nos vulnerabilizan, y vislumbran las consecuencias de esto y la transmisión sexual. Estamos hablando de los prejuicios emocionales que existen en los jóvenes, porque claro, nadie piensa que le va a tocar hasta que le toca. Sabemos que ni la educación sexual ni la prevención del VIH-Sida pueden dejar zanjadas unas breves intervenciones. Mi nombre es Rosario Morillo y le doy gracias por escuchar. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, lo que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar desde ahora.
Ok, hemos cumplido el tiempo. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos desde ahora. Puede comenzar. Primero que nada, saludo cordialmente a todos los presentes. Mi contraparte solo ha dicho vagamente políticas contra el VIH como campañas. Sin embargo, ¿de qué hablamos cuando decimos Estado y VIH? ¿A quién se señala? Dentro de nuestro contexto nacional, hablar del VIH se encuentra mediado muchas veces por cuestiones generacionales, conceptos sobre nuestra propia vida, incluso desde una posición ideológica determinada. No hemos hablado de cómo desde diferentes posiciones de actores que se manejan dentro de los marcos del VIH, se encuentra en tensión los diferentes discursos. Entonces, si los diferentes sectores no logran dialogar y consensuar cómo podemos generar conciencia en los jóvenes respecto al VIH, en el caso del VIH, esto se puede atribuir a asuntos morales, por ejemplo, en donde el tema se ha invisibilizado o por muchos años ha sido acusado a prácticas homosexuales, las cuales cargan con un alto grado de prejuicios y estereotipos negativos. El VIH y el vínculo de las políticas públicas, a pesar de ser un tema de salud pública, se encuentra mediado por temas morales y conservadores, dentro de los mismos representantes de algunos gobiernos, lo que genera tensión respecto a la manera en que se abordan e incluso si es o no suprimido. Su pregunta, contraparte. De acuerdo a los antecedentes argumentados presentados por la bancada, es necesario preguntar. No se escucha. El aumento, ¿ahora se escucha? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, de acuerdo a los antecedentes argumentados presentados por su bancada, es necesario preguntar si el aumento de la tasa de VIH-Sida en la sociedad chilena, que la bancada en contra argumenta como el resultado de eficientes políticas educativas públicas aplicadas a la población chilena, nos generan la toma de conciencia y percepción de riesgo de la juventud ante esta pandemia? No, y voy a continuar con la idea. Me voy a detener a realizar el siguiente análisis en la ley en el artículo 3, que orienta en la prevención y tratamiento de las campañas desde la prevención. Podemos indicar que se centra inicialmente en la pareja única, no enfatiza en el uso correcto del preservativo, no van dirigidas a los grupos de riesgo específicos como los jóvenes, y no se destinan los recursos suficientes para sostenerlas en el tiempo, dejando mensajes confusos sin lograr concientizar y sensibilizar sobre el tema. Por otra parte, nos preguntamos, ¿cómo se enfrenta el VIH-Sida en una sociedad por esencia discriminatoria? Es muy importante considerar que las políticas del VIH-Sida sean preventivas y de educación. Requieren un enfoque biopsicológico, puesto que en esta etapa afectan mucho el tema social. Por ejemplo, la edad, el sexo, condición económica, la orientación sexual, el tipo de actividad laboral donde se desempeña la persona. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno número 3A, para lo cual tiene 4 minutos desde ahora. Puede comenzar. ¿Se escucha? Se escucha.
Muy buenos días a todas y todos los presentes. Mi nombre es Maximiliano Arriagada, estudiante de Psicología. Y bueno, estimados jurado presente, quisiera decir que la contraparte confunde profundamente la necesidad con la suficiencia. Por lo que me gustaría recordar nuevamente la premisa de este debate. ¿Las políticas educativas diseñadas por el Estado han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud? La respuesta es sí, por supuesto que generamos conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento compartido, que se define por los términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Por lo tanto, si generamos conciencia con las políticas educativas diseñadas, ya están siendo suficientes. Un dato duro de la conciencia de la política de educación diseñada para la prevención del VIH es un reporte que se ha realizado desde el año 2004 del Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH, que señala que, independiente de la clasificación hasta los días de hoy, cada año aumenta la incidencia acumulada de los casos de VIH. Y los jóvenes chilenos han sido los más afectados, efectivamente. Pero los resultados de este estudio muestran que en general que los estudiantes tenían muy buenos niveles de conocimiento relacionados con el VIH, con un 77% respondiendo correctamente al menos el 85% de las preguntas. Pero, a pesar de este conocimiento, casi el 56% de los estudiantes afirmaron que no estaban preocupados por contraer el VIH. Entonces, miembros del jurado y contraparte, podemos decir fuertemente que el conocimiento sobre el VIH es distinto a la preocupación, al comportamiento efectivo de contraer el virus. Conocimiento hay, porque conciencia hay, pero no una incongruencia comportamental en la cual la contraparte basa todo su debate. Pregunten. Contraparte, ¿me puedes mencionar concretamente una estrategia que ya haya hecho el Estado? Por supuesto, Chile es un país muy comprometido con la concientización del VIH. Primero tenemos el Mineduc desde el año 2012 que ha estado obligado a incluir dentro de las instituciones educativas que reciben una subvención escolar preferencial, incluyendo los programas de actualización con el tema de sexualidad en sus programas. En el 2015 también se revisa, se actualiza y se refuerza la capacitación y formulación del pregrado de los profesores y profesoras, como también la formalización la formación del pregrado y la reducción en un 75% del número de las escuelas que aún no han sido institucionalizados con la educación sexual. Y un 50% en el número de los adolescentes y jóvenes que carecen de la cobertura de los servicios de salud de salud sexual y reproductiva. En Chile se realizaron 2 programas regionales con apoyo de programas poblacionales desde la ONU. Uno que es el programa ONU-SIDA, que es referido específicamente en la resolución de las desigualdades de la salud, de accesibilidad a las poblaciones más vulnerables que tengan VIH, como también se apoya la formulación de los proyectos con financiamiento tanto como local, como el NARICA y Parinacota, con talleres de prevención tanto a nivel nacional como a nivel regional latinoamericano. Estas campañas crearon conciencia. Contraparte, podrían seguir hablando de aumento de casos de VIH, pero la premisa que nos compete es otra. Espero con ansias que tengamos ese próximo debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Finalmente les corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos desde ahora y puede comenzar. ¿Se me escucha, cierto? Se escucha. No, tú dile que te toca. No, déjala aquí. Pero, ¿pongo cámara? Sí, está encendida, ¿no? Sí, está ahí. 4A, me corresponde a mí. La presentación del cierre, ¿cierto? Bancada a favor. Correcto. Bancada a favor. Está corriendo tu tiempo. Bien.
Estimada bancada en contra, capitanes de los equipos y moderador, se dirige a ustedes Isabel Benjarlillo, de la carrera de Psicología. Para concluir entonces, tomado de la mano con la premisa y tesis, las políticas educativas diseñadas por el Estado sí han sido suficientes para generar conciencia del VIH en la juventud, y es que se define por conciencia al darse cuenta del yo en su realidad, donde se reflexiona, se piensa, se sensibiliza y se está en alerta. Y según Edgar Salgado García, en el año 2003, se menciona que la autoconciencia es la capacidad para distinguir el self de los otros. La atención es cuando la actividad cognitiva se enfoca en aspectos particulares del entorno. El control voluntario refiere comportarse de acuerdo con propósitos, lo cual refleja un acto de conciencia. Y el conocimiento, es decir, el conocimiento de los hechos, se aproxima al uso cotidiano de la palabra conciencia. La toma de conciencia, a su vez, no se puede confundir ni asociar con el aumento o la baja de transmisión de VIH, y esto en definitiva, estimada bancada, es avalado por las numerosas campañas que se han realizado a lo largo de los años y décadas, y para ser más específica, entre los años 1990 hasta el 2018, y en las del Mineduc desde el año 2012 hasta el 2015. Tengo una consulta, una pregunta a responder. Sí, estimada contraparte, ¿cómo explican entonces que la adolescencia prefiera ocupar el preservativo y se preocupe por el preservativo para no tener hijos, para no llegar al embarazo, en vez de no tener enfermedades de transmisión sexual? De hecho, la concientización y de esta premisa no habla de embarazo. No estamos hablando de eso en esta convocatoria. Estamos hablando de la concientización del VIH, y esto se ha podido ver en la gran mayoría de campañas que hemos propuesto en esta tesis, y las que competen desde el año 1990 hasta el 2018, y las del Mineduc, en donde estas, desde un carácter educativo, han tenido el objetivo explícito de sensibilizar, informar y no discriminar por sobre todo, desde el compromiso preventivo, profundizando en la información también, creando conciencia del riesgo sobre la posibilidad de adquirir VIH y difundiendo las medidas de prevención de transmisión sexual. Entonces, entendemos que la educación es el instrumento más importante para reducir la vulnerabilidad personal a la propagación del VIH. La educación tiene la indiscutible facultad de empoderar a las personas para que sean capaces de tomar sus propias decisiones de manera libre e informada. Y cuando estos conocimientos se aplican en la práctica, la pandemia se tiende a frenar, o al menos se sube el nivel de conciencia, en donde se reduce la superstición y se suprimen las ideas erróneas, y por ende el comportamiento cambia. Si educamos, prevenimos. Y si prevenimos, se reduce el riesgo y la vulnerabilidad en el marco del respeto de los derechos humanos por sobre todas las cosas. El aprendizaje acerca del VIH, del SIDA, tiene más impacto sobre el comportamiento cuando se imparte en un contexto de aprendizaje de competencias para la vida corriente y del desarrollo del sentido de responsabilidad y confianza en sí mismo, por lo que es vital para mejorar factores contextuales que pueden detener la pandemia, ampliando el acceso de la educación de calidad para todos, transformando el entorno de desigualdad entre los sexos, valorando la diversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos por la tremenda presentación a ambas sedes y esperamos también tengan unos excelentes resultados. Para finalizar, me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces. ¿Sí? Camila, César Ríos por acá del jurado. Disculpa, efectivamente se dieron vuelta los roles. Ok. Entonces, vamos a dar el espacio, sería al alumno 4A. Sí. 4N entonces. Ok, finalmente entonces. Disculpa, el 4N que está ante penúltimo debería finalizar. La planilla está... Lo hicieron al revés los chicos, la presentación. Ya. Ok, entonces damos la oportunidad al alumno 4N. ¿Me pueden confirmar
Ok. Finalmente les corresponde la presentación al alumno 4N que defiende su postura, el cual tiene 4 minutos y puede comenzar desde ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lorenzo Olivari. Quiero ir lento en algunas partes. Me aterra un poco que vayamos tan rápido o de hecho de una manera casi etérea hablando de estos datos. Creo que es importante mencionar de que estamos hablando de un virus que puede transformarse con un mal tratamiento y de momento que no tiene cura en un síndrome que ha generado muchas muertes y va a seguir generando en la medida que este virus no desaparezca en su totalidad. Estamos del lado en el que creemos que el Estado es perfectible. De las dudas que no pudimos incorporarles fue que si ustedes entonces creían que no hay nada que mejorar en cuanto a las políticas públicas que libera el Estado. Nosotros creemos que sí, por eso estamos confiados también. Creemos que es totalmente perfectible, no estamos en contra y que el Estado no ha hecho absolutamente nada. Claro que ha hecho cosas, pero bueno, mencionando datos, hasta la actualidad solo se han hecho 22 campañas educativas, de las cuales tienen una duración entre 3 a 2 años. No sé si eso es suficiente. Estamos hablando que en 2021 el MinSal habló de que en Chile solamente teníamos 90.000 casos activos de VIH, de los cuales, y esto es la alarmante del VIH, de estas 90.000 personas, un aproximado de 75.000 no estaban al tanto que tenían VIH en su cuerpo. Y aquí está el otro punto muy importante de este tema, que están los datos duros, sí, pero hay que entender que aunque esté dateado, no significa que es la verdad. Es decir, hay miles de infecciones, hay miles de enfermedades de transmisión sexual que no son dateables, que existen y se olvidan y se curan, pero no se terminan de datear, por lo tanto podemos estar ignorando un gran porcentaje de personas con VIH, las cuales no recurren a los lugares correctos, o de hecho nunca lo saben y se vuelven en un síndrome. Bancada, los escucho. Sí. De acuerdo a los antecedentes argumentados presentados por su bancada, es necesario preguntar, ¿serán las campañas educativas estatales la única variable que lograrán controlar esta pandemia y que permita revertir la situación de esta incongruencia comportamental de nuestra bancada visibiliza en este debate? Muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que estamos muy claros que el Estado no es el padre de la realidad, ni de Chile en sí. Hay muchas variantes, desde la cultura, el entretenimiento. Estamos hablando de 1000 cosas, ¿ok? Pero hay que entender que el Estado abarca esta parte que se llama educación, y de la educación nosotros comprendemos. Cuando ustedes hablan de conciencia, hablan casi de un estado de alarma, cuando hay maneras de entender a la conciencia como datos. ¿Y cuáles son esos datos? ¿Qué tantas compra y venta hay de preservativos? Y el MinSal, de hecho, perdón, voy a leer, en el año 2022, a través de encuestas en línea a más de 200 colegios, se hizo la pregunta si creían que la educación que han recibido al frente de las ITS y VIH han sido suficientes, con un total de 87% de alumnos que dijeron que no, que creen que no ha sido para nada suficiente su educación. Sin más que decir, muchísimas gracias y nos vemos. Ahora sí, muchísimas gracias. Entonces agradecemos la presentación de ambas sedes y esperamos tengan unos excelentes resultados. Para finalizar, me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado en representación de los jueces que tan gentilmente hoy nos acompañan, para poder conocer sus opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
En nombre propio y en el del jurado que me acompaña, queremos felicitar la postura de ambos equipos. Se nota la pasión con la que han abordado el tema, cómo han defendido cada uno sus puntos de vista. Eso nos tiene que llenar siempre de orgullo, ver cómo nuestros estudiantes hoy en día son capaces de debatir cada vez más y mantener una postura frente a cualquier tema que se establezca. Bueno, dejar bien en claro que es un tema complejo, sobre todo cuando se tratan de políticas públicas, porque primero se parte por la diferencia si es el Estado o si es el gobierno el que está avalando esta política pública, y bajo la premisa de que las políticas públicas en realidad son para satisfacer las necesidades de un grupo determinado de la población. En base a eso, señalarles nuevamente las felicitaciones por la participación y seguir incentivándolos a que este tipo de debates sigan bajo esta misma tónica. Nos gustaría más ver sí, un poco de expresión corporal, que está limitada por ser todo online, pero no obstante, eso no menoscaba la presentación que hemos visto el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias entonces, y así podemos finalizar el debate que se realizó hoy entre la sede de Osorno y Punta Arenas. Muchas gracias a todos los presentes.